nadie quiere hablar de esto. Están haciendo a Gerardo Fernández Noroña más fuerte y no se dan cuenta. Esta semana hubo una fuerte polémica en la política, precisamente por unas críticas que hizo Gerardo Fernández Noroña por no habérsele respetado el acuerdo de haber quedado en tercer lugar y darse la coordinación del Senado de la República por la bancada de Morena. Como consecuencia, esto trajo muchísimo revuelo en las redes sociales, un disgusto por todos los seguidores de Gerardo Fernández Noroña y una contraposición dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. La situación escaló a tal grado que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir a decir que Gerardo Fernández Noroña no entraba dentro de estos acuerdos porque él era del PT. Lo que trajo como consecuencia que muchísima gente se indignara ante los dichos del presidente Andrés Manuel. Como resultado de ello, el día de ayer Gerardo Fernández Noroña dio por escrito su postura ante los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Como era de esperarse, este documento publicado por Gerardo Fernández Noroña en las redes sociales generó muchísima polémica. ¿Pero por qué? Precisamente porque toca puntos muy específicos que nadie se había atrevido a tocar hasta ahorita en el movimiento. En dicho documento él comenta que es absurdo que se haga una diferencia entre morenistas y petistas, porque hacerla es decir que entonces hay militancias de primera y de segunda. Que esto es contra natura de un movimiento que busca combatir la desigualdad, el racismo y la discriminación. Me parece que uno de los puntos más destacables de este documento es esta frase que menciona como cúpula dentro del movimiento. Uno de los puntos importantes es que nadie se había atrevido a decir que dentro del movimiento existe una cúpula política. Gerardo es el primero en usar este término dentro del movimiento. Otro punto que menciona dentro de este documento es que se acaba de dar cuenta que dentro del movimiento también hay que luchar por la justicia y la igualdad. Incluso se atreve a hacer un cuestionamiento. ¿Quién podría confiar en un movimiento en donde se le incumple a una de las figuras más representativas de este movimiento? Híjoles, esto es muy fuerte. Gerardo Fernández Noroña asegura que va a seguir respaldando y trabajando en favor del movimiento, en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y en favor de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Asimismo, convoca a la unidad del movimiento, de los partidos políticos y por supuesto a la unidad con el pueblo de México. Finalmente dice que a esta famosa frase de no mentir, no robar, no traicionar, también hay que adicionarle no claudicar y no simular. Hasta el momento es una de las críticas más duras provenientes del ala más radical dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Hay que recordar que no es la primera vez que se cuestionan los procedimientos y las formas dentro del movimiento, pero sí la primera vez que se cuestiona desde el ala más radical y desde una de las figuras más conmemorativas dentro del movimiento o más notorias. Pero a ver, ¿por qué insisto que están haciendo a Gerardo Fernández Noroña más fuerte y no se han dado cuenta? Pero antes de aclarar el por qué, vamos a tener que puntualizar varias cosas. Por eso es importante puntualizar que el mundo atraviesa una crisis de partidos políticos y México no está exento de ello. Y muestra de ello es la derecha, que está totalmente derrotada. PAN, PRI, PRD, que por cierto el PRD perdió hasta el registro. Actualmente los únicos partidos que se mantienen vigentes y fuertes es Morena, Partido Verde Ecologista, el PT y Movimiento Ciudadano. Pero el hecho de que se mantengan fuertes tampoco es sinónimo de que la gente está totalmente con los partidos políticos, incluso el partido en poder, que es Morena. Por ejemplo, estadísticamente está comprobado que la mayoría de las personas que apoyan al movimiento de la Cuarta Transformación se sienten identificados con el obradorismo o con el movimiento de la Cuarta Transformación, más no con el partido de Morena o el partido del PT o el Partido Verde. Esto es una clara muestra de la crisis de partido que hay en el mundo y en México. Y a esto le sumamos que el líder más notorio del movimiento, que es el presidente de Andrés Manuel López Obrador, se va tan solo en unos meses. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que no se sienten identificadas con Morena, pero sí con la Cuarta Transformación o con el movimiento? Y no estamos hablando de los militantes, estamos hablando de la gente que simpatiza con el movimiento, pero que no le interesa estar afiliada a ningún partido político, que en nuestro país son millones de personas. Bueno, ahora sí, teniendo claro todo este escenario político nacional, vámonos con el tema de Noroña. A ver, Gerardo Fernández Noroña es uno de los políticos dentro de la izquierda más notorios. Vaya, esto no lo digo yo, lo dicen las miles de personas que han apoyado a Gerardo Fernández Noroña, no solamente en las redes sociales, sino en la calle. Yo creo que hay algo que no se le puede regatear a Gerardo Fernández
Fernández Noroña es precisamente este cariño que le tiene la gente en la calle, en las redes sociales, y que es un cariño pues muy genuino. Quien diga lo contrario está totalmente errado. A ver, hay un tema que se me hace muy delicado y que es muy importante mencionar, el tema de la cúpula política. Por primera vez en este documento, Gerardo Fernández Noroña menciona que existe una cúpula política dentro de Morena. Porque aunque muchos podrían dejar pasar este comentario de la cúpula política, me parece que esto podría ser el parteaguas de una disidencia dentro del mismo movimiento. Esta palabra de la cúpula política venga de una voz tan radical como lo es Gerardo Fernández Noroña dentro de la izquierda, por supuesto que le pone un foco diferente. En cambio, si esta frase de la cúpula política la hubiese dicho Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Monreal u otros personajes, no tendría tanto foco de atención. Porque lo que sí es un hecho es que hay un sector de la sociedad mexicana que se siente muy identificada con Gerardo Fernández Noroña. Desde la forma en cómo viste, en cómo habla, en cómo se expresa, cómo dice las cosas sin pelos en la lengua. Vaya, un político fuera de serie. Lo que sí es un hecho es que si no paran este desdén y este ataque hacia Gerardo Fernández Noroña, lo único que van a hacer es que Gerardo se haga cada vez más grande. Que Noroña sea la voz disidente desde adentro del movimiento. Tan solo hay que recordar cuando Andrés Manuel López Obrador fue esa voz disidente dentro del PRD y que todo el mundo tildaba de loco por ser radical. Lo que sí es un hecho es que hay un sector que se siente muy identificado con Gerardo Fernández Noroña y que se siente agraviada por esta situación que está pasando. Bueno, si por el otro lado también tenemos dentro del movimiento a personajes como Sergio Mayer, como Alfredo del Mazo, como Alejandra del Moral, como este señor exgobernador de Oaxaca, Murat, pues eso le da más peso a esta teoría de Gerardo Fernández Noroña de que existe una cúpula dentro del movimiento. A ver, tenemos que tener muy claro que el escenario político actualmente en México ha cambiado totalmente y que si no se incluyen a voces como la de Gerardo Fernández Noroña y se le hace a un lado, lo único que se va a hacer con esta diferencia es hacer a Gerardo una voz más fuerte. Imagínense un pueblo que ha sido humillado durante décadas, tratado con desdén. Por supuesto que se va a identificar con personajes dentro de la política o dentro de otras esferas que sienten que están sufriendo lo mismo que ellos. No por nada, personajes como Wendy, la de la Casa de los Famosos, ha hecho tanto revuelo en la sociedad mexicana. Porque el pueblo tiende a identificarse con lo que ha sufrido, con lo que sufre día a día. Por supuesto que personajes como Gerardo Fernández Noroña prenden la llama y prenden la emoción en la gente. Miren, no vamos tan lejos. Cuando fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, fue precisamente el desafuero el que lo llevó a la candidatura presidencial del 2006. Que fue precisamente en ese momento cuando la gente se identificó con AMLO, un personaje dentro de la política que estaba luchando contra la oligarquía, la cúpula política en esos tiempos. Si las circunstancias le siguen dando la razón a Gerardo Fernández Noroña, acuérdense de mí. Gerardo Fernández Noroña se va a hacer una de las voces todavía más fuerte dentro del movimiento, pero algo más crítico, dentro de la sociedad mexicana. Equivocan aquellas personas que piensan que Gerardo Fernández Noroña perdió algo en esta trifulca por la bancada de Morena en el Senado de la República. Por el contrario, Gerardo se fortalece como una de las figuras que más trabajan pero menos valoradas dentro del movimiento. Que existe una cúpula política dentro del movimiento que le tiene miedo a que crezca. Ignoro si Noroña quiera capitalizar políticamente este episodio. Lo que sí es un hecho es que este episodio marcó ya de entrada el arranque de la campaña presidencial de Noroña. Porque al ser un senador más dentro de la bancada de Morena va a tener toda la libertad de recorrer todo el país. Como en su momento lo hizo AMLO mientras gobernaba Felipe Calderón. Pero bueno, mi gente hermosa, la última palabra la tienen ustedes. Pónganme aquí en los comentarios qué piensan, qué va a pasar con el futuro político de Gerardo Fernández Noroña. ¿Este episodio lo acabó políticamente, lo desgastó o por el contrario lo fortaleció? ¿Estuvo bien esta crítica que hizo Noroña desde adentro del movimiento o acaso habrá sido un exceso? Mi gente hermosa, muchas gracias por todo su apoyo y ya saben que los quiero mucho.